Hola, 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 mis niñas y niños grandes. Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Espejito y esto es Legolada. Hoy os traemos un vídeo sobre customización de muñecas. La customización de muñecas es la personalización de una muñeca para hacerla más a nuestro gusto. Customizamos una muñeca cuando queremos cambiar algunos rasgos de los que nos imponen las marcas que las fabrican para hacerlas piezas únicas a nuestro gusto con unas características especiales. En este caso lo que hemos hecho ha sido transformar esta muñeca, esta Nancy de comunión de los años 90, en esta muñeca que no tiene nada que ver. Y lo que hemos hecho ha sido un cambio de color de ojos, un cambio de color de pelo, un cambio de peinado y un corte de pelo. Espero que os guste mucho y dentro vídeo. Pues este es el reto. Tenemos esta Nancy. Yo lo que quiero es conseguir una Nancy lo más parecida posible a la Nancy de los 80, 90, que es morenita, que tiene una melenita corta, con flequillo, todo muy pegadito, muy lisito y con ojos marrones. Entonces, para poder conseguir algo pues lo más parecido posible a esa muñeca, he escogido esta, que es una Nancy de comunión de la misma época, de los años 90, tiene las cejas igual. Esta Nancy tiene ojos azules y pelo rubio, así con melenita, con un poco de flequillo. Entonces lo primero que tendríamos que hacer sería ponerle unos ojos marrones, cambiarle los iris por unos iris marrones y después habrá que teñir el pelo de moreno y posteriormente el último tramo sería el darle la forma y el corte de pelo que tiene esa muñeca. Y bueno, pues nada, vamos a ponernos a ello y a ver qué tal nos queda. El primer paso sería separar la cabeza del cuerpo. Para eso hacemos presión en el cuello y sacamos así la cabeza. Después, para poder sacar los ojos, que lo haremos desde aquí dentro, empujaremos hacia afuera, pero antes tenemos que dilatar un poco la goma para que puedan salir con facilidad. Esta es una pistola de calor que se utiliza en taller, que la peculiaridad es que tiene muchas posiciones de calor diferentes para poder asegurarnos de que vamos a hacer este proceso con seguridad. Porque el problema que nos podemos encontrar a la hora de darle calor a la muñeca es, si el calor es excesivo, que deformemos la goma, la quememos, incluso el pelo lo quememos. Y si el calor no es el suficiente y no queda la goma lo suficientemente elástica y blanda, es que al hacer presión rajemos la muñeca por alguna de los lados del rabillo. Entonces, aunque también se puede utilizar un secador de pelo, el secador de pelo no tiene tantas posiciones para asegurarnos del calor correcto. Eso ya, dependiendo de la práctica que tengas o la experiencia que tengas a la hora de hacer esto, pues puedes hacerlo con un secador y al tacto tú más o menos sabes calcular, pero si eres novato pues tendrás que ir con un poco de cuidado en este paso. Yo ahora lo que voy a hacer es darle calor a la zona de los ojos. Bueno, pues ahora le he aplicado el calor protegiendo el pelo para que el pelo no se queme. Ahora ya está muy blandita la zona, se puede dilatar, y entonces haciendo presión desde dentro sacamos de esta forma, sacamos los dos ojos. Ahí están. Vale. Estos son los ojos. Los ojos tienen varias piezas. Entonces lo podemos abrir. Y esta es la pieza interior del ojo.
y este es el iris. Entonces esto es lo que vamos a sacar y lo vamos a cambiar por uno marrón. Bueno, pues para hacer el cambio de iris lo que tenemos que tener más cuidado es siempre de no estropear las pestañas. Entonces necesitamos un destornillador o similar, de estos de precisión pequeños, algo con lo que podamos hacer palanca entre la pestaña y el iris para poderlo extraer. Esta línea es donde situaríamos la herramienta para poder ahí introducirlo y sacar el iris. A veces tienen muchísimo pegamento y es muy complicado, y otras veces, sin embargo, enseguida salen. Vamos a ver si en este caso tenemos suerte y somos capaces de sacarlo sin mucha dificultad. Ahí está, vale, ya le hemos sacado. Y entonces, bueno, pues esto ya, una vez sacado el iris anterior, ya es tan sencillo como poner el iris que vamos a poner ahora y con un clic encajarlo, y ya tendríamos el cambio de los ojos a marrones. Y ahora el proceso para ponerlos en la muñeca sería exactamente el mismo que hemos hecho para quitarlo, es decir, volveríamos otra vez a calentar toda la goma, el ojo lo volveríamos a montar y lo introduciríamos. Siempre es mejor poner algún lubricante para ponerlo con menos dificultad, tipo vaselina o similar. Pues ya tenemos el primer paso hecho. Ya esta muñeca tiene sus ojitos marrones y ya podemos empezar con el segundo paso. Entonces esto ya no nos hace falta, porque ahora el paso es cambiarle el color al pelo. Entonces vamos a proteger muy bien, tapando con alguna cinta adhesiva toda la línea del pelo, y después poniéndole también un film de plástico a toda la cabeza para que no se nos manche con el tinte nada de la goma de la cara. Vamos entonces a hacer, como os he comentado, a ir protegiendo la zona de transición entre el pelo y la goma. Entonces vamos a ir colocando justo en la línea del pelo, vamos a irle colocando alrededor de toda la cabeza cinta adhesiva. Bueno, pues ya tenemos preparada la muñeca protegida con plástico por toda la cara, toda la cabeza, y ahora, para mayor seguridad todavía, vamos a proceder a poner un cordón de crema justo en la línea de la raíz del pelo. Ahí ponemos un cordón de crema, lo vamos a ir extendiendo así poquito a poco por toda la raíz, para que no haya transferencias de tinte a la goma. Sé que todo esto es muy laborioso, requiere mucho tiempo, pero toda esta protección y todo este procedimiento lo que nos va a evitar es, después que tengamos manchas de tinte en la cabeza de la muñeca, que ya son más complicadas de quitar. Entonces es mejor invertir este tiempo ahora y no lamentarnos después. Yo voy a ir extendiendo la crema tal y como os he indicado por todo el contorno de la cabeza. Una vez hecho esto, ya tenemos toda la cabeza con la crema extendida, y ahora voy a colgarla boca abajo para aplicarle el tinte. Lo de colgarla boca abajo es otra forma de evitar que el tinte caiga hacia el lado de la cabeza y caiga mejor hacia abajo para evitar manchas. Bueno, pues esta es la forma más práctica de proceder para dar el tinte a la muñeca. Va a ser bastante complicado el poderos grabar el proceso con los guantes, la mascarilla que me tengo que poner porque el producto es fuerte, tiene un olor complicado. Entonces os explico un poco lo que es el procedimiento, y es ir con un pincel extendiendo desde la raíz bien todo el tinte de pelo por toda la cabeza, teniendo en cuenta que toda la cabeza tiene que quedar bien humedecida, y masajeando bien entre el pelo, desmenuzándolo para que penetre bien el producto en todo el pelo completamente.
Yo es lo que voy a hacer ahora, voy a extender todo el pelo y luego pues os pongo el resultado de cómo queda con el producto extendido. Bueno, pues aquí tenéis el aspecto que va a tener nuestra Nancy hasta que pase el tiempo de reacción del tinte y podamos ya lavar el pelo. Yo, una vez hecho esto, le lavaré el pelo y le daré algún producto de tratamiento y la dejaré también otro ratito con ese producto de tratamiento. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, ya lavando el tinte, quitando los restos de tinte. Y una vez que le hemos quitado los restos de tinte, ahora le vamos a dar una mascarilla para que quede el pelo suavecito y manejable. Y la vamos a dejar de nuevo colgada con la mascarilla, pues por lo menos hasta mañana la voy a dejar. Una vez que ya hemos tenido la mascarilla el tiempo necesario, ya podemos volver a poner la cabeza en su cuerpo para poderlo manejar con más comodidad. Y ahora lo que hay que hacer es aclarar muy bien todos los restos de mascarilla, que quede el pelo ya limpio. Y tenemos el pelo ya aclarado y ahora lo que vemos es que no nos vale tal y como está ahora mismo el pelo para lo que nosotros queremos hacer, que es dejar una melena muy lisa, porque como veis aquí ahora mismo el pelo tiene una forma, el flequillo queda muy levantado y nosotros queremos que quede pegadito. Entonces lo que vamos a hacer es plancharle un poquito el pelo. Este proceso va a ser necesitamos tener mucho cuidado, utilizar una plancha que nos admita muy poquito calor, que tenga algún programa como esta, por ejemplo, que tiene 3 niveles. Entonces nosotros utilizaríamos el que tenga menos calor, porque corremos el riesgo de quemar el pelo, y una vez el pelo que esté quemado ya no tiene solución. Entonces primero haríamos una prueba en una parte, por ejemplo de aquí abajo, que no se vea. Haríamos una prueba con el pelo de que no quema, si no sería demasiado calor y no podríamos utilizar esa plancha, tendríamos que utilizar otra que diera menos calor al pelo. Y así lo haríamos pues con todos los mechones, lo plancharíamos para que nos quede muy liso. Iríamos mechón a mechón y lo iríamos planchando todo así, de esta manera, para que nos quede muy liso, sin estar demasiado tiempo con la plancha en el pelo, porque lo mismo es por la cantidad de calor que por el tiempo de exposición al calor por el que podemos quemar el pelo y tener un desastre en lugar de una bonita customización. Bueno, pues yo ahora voy a planchar todo el pelo de la forma que os he enseñado. Y después, para el tema del flequillo, porque el flequillo pues evidentemente no tiene cantidad de pelo suficiente como para que yo lo pueda trabajar con plancha de ninguna manera ni que quede pegado, le pondremos una fijación, igual que os enseñé en el vídeo de las Cindys. Le pondremos una fijación y dejaremos que el pelo seque completamente, y bueno, después veremos a ver cómo nos queda. Bueno, pues aquí tenemos ya la muñeca con el pelo seco, con la fijación que le habíamos puesto, y como veis pues ahora sí que se ha quedado ya el flequillo, se ha quedado bien pegadito y el pelo pues bien pegadito también. Entonces ahora ya nos queda el último paso, que es hacerle el corte de pelo.
Para eso vamos a utilizar, pues como siempre, una peana para poderla fijar y poder ir viendo el largo del pelo que queremos dejarle. Lo primero vamos a hacernos una guía, es decir, vamos a ver cuál es el largo que queremos dejarle a la muñeca. Siempre es mejor pecar de largo que no de corto, porque si nosotros lo dejamos un poco más largo de lo que nos gustaría, podemos después rectificar. Si dejamos el pelo más corto, eso ya no tiene solución. Entonces, pues bueno, yo lo que quiero dejarle es una melanita que le llegue más o menos por el hombro. Entonces lo que voy a hacer es hacerle un corte guía aquí de cuál es el largo que yo quiero que se le quede a la muñeca en los dos lados. Quiero que quede en el mismo lado. Muy bien, ya tenemos los dos mechones guía, que son estos dos, y queremos que toda la melena nos caiga en ese corte. Entonces, bueno, pues ahora lo que tenemos que ir haciendo es, con mucho cuidado, ir cortando según esa guía toda la melena. Entonces voy a ir cortando todo esto y después vemos el resultado. Bueno, pues aquí tenemos el resultado final. Ya le hemos cortado a la muñeca el pelo con el largo que queríamos y se lo hemos igualado por todas partes. Y este es pues el resultado final. Yo la veo muy bonita, estoy contenta. Aquí está todo lo que le hemos cortado a la muñeca. Y ahora, bueno, pues vamos a vestirla y a ponerla guapa para su sesión de fotos. Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo sobre customización y que os haya sido útil. Si es así, por favor que me deis muchos likes y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.